Bueno, vamos a continuar con nuestra charla. La otra vez quedamos pendientes de los parásitos que vamos a dejar de lado eso ahora para hablar más adelante de lo que nos faltó de parásitos, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre las picaduras de los animales venenosos del Paraguay. ¿Mm? Ustedes saben, el reino animal es muy numeroso, miles de millones, pero nosotros a los fines prácticos de nuestra charla vamos a irnos directamente a una clasificación más importante desde el punto de vista médico que una clase de zoología, ¿no? Y es así como vamos a ir directamente a los artrópodos venenosos del Paraguay. Ustedes saben que artrópodos quiere decir articulación, y podos, los pies articulados, que tienen entonces su medio de locomoción, sus patitas, ¿verdad?, como articulaciones. Y ello es lo que le da la motilidad. En algunos otros casos, inclusive algunos de estos artrópodos, como vamos a ver en la clase de insectos, tienen hasta inclusive un par de alas que les sirve también como locomoción para volar, ¿no? Sin embargo, otros nacen con alas y luego los pierden en su ciclo biológico, como son las hormigas y otros más que la tunga penetran, la tungiasis, el pique, etc. Son otros artrópodos que pierden luego sus alas, pero los que conservan son los insectos, como vamos a ver, los que nos interesa desde el punto de vista práctico, venenoso, para tener así presente en los casos de urgencia, que son la mayoría de estos casos que se nos van a presentar en la práctica médica, ¿no? Así vamos a dividir a estos artrópodos en los miriápodos, los aracnoideos, los insectos. Vale decir que estos tres grupos tienen sus pies articulados y además algunos de ellos, no todos, tienen unas glándulas llamadas ponzoñosas, porque es ahí donde tiene el veneno, que es una sustancia química compuesta por múltiples complejos, ¿no?, proteicos, etcétera, que son los que actúan como neurotóxicos o como inflamatorios, de ahí que producen su picadura, tanto dolor como una gran tumefacción en el lugar de la picadura. Aparte de que, por supuesto, algunos, de acuerdo a su potencialidad alérgica de cada individuo, puede inclusive desarrollar un cuadro mucho más grave, severo, mortal, como es el shock anafiláctico, que eso sí es una medida en la cual tenemos que utilizar a veces medidas heroicas para salvar la vida de nuestro enfermo, hasta que ese veneno se va desintegrando, se va apagando su efecto, vamos a decir, y entonces terminan su daño que puede producir a ese ser humano, que pueden ser múltiples, como le digo, lo más grave, un shock anafiláctico. Bueno, entre estos artrópodos, los miriápodos, entre estos miriápodos hay unos muy inocentitos que no vamos a citarlo así por citarlo nomás, son los famosos bambuá. Pero aquí a estos bambuá también se los conoce con el nombre de milpies, porque tienen a lo largo de su cuerpo cilíndrico varios pares de patitas, que en realidad no son 1000 ni 100, una decena nomás, pero el vulgo, la gente vulgar así le llama milpies. Bueno, pero esto tiene una glándula en la cabeza que solamente emite un gas que es irritante para la mucosa conjuntival, labial, lingual, etc. Y como generalmente son los niños los que ven ese animalito que camina ahí, color oscuro, marrón oscuro, ¿verdad?, y parece un juguetito, ellos agarran y tocan, agarran en la mano, y el niño pequeño, el bebé que está gateando ahí, el de un añito y eso, pues
no sabe, y lo primero que quiere hacer por su inocencia, llevan a la boca. Y ahí es como emite el gas, porque son tan inocentes estos animales que cuando se los toca se enrollan todo. Pero ahí al enrollarse también largan, excretan ese gas y es un poco cáustico para la mucosa conjuntival, labial, lingual, por eso es que puede dar un poco de tumefacción labial en la conjuntiva, edemas, etc. Pero más que eso, no, medidas paliativas ahí, más bien en la casa siempre el drama, porque no está mamá, papá, se queda la niñera o la hermanita mayor, el hermanito, y ya gritan, le llaman al vecino, y de todo hacen, le dan de tomar leche con creolina, que esto, que lo otro, no tiene nada que ver. Porque el efecto de su gas que lanzó ese animalito se va a ir deteriorando, va a ir pasando de a poco con el tiempo. Más bien lo que en la casa vamos a tener a disposición hoy día, hasta en el campo, en todos lados ya hay una heladerita y vas a conseguir un poco de hielo, ¿verdad? Y es hielo local, ahí sobre los párpados, en el labio. El hielo va a actuar de dos maneras. Uno es vasoconstrictor, entonces no absorbe tanto, ¿verdad? Esa sustancia química tóxica que le inocula o larga este gas en este caso. Y aparte de ser vasoconstrictor, es anestésico. Entonces minimiza el dolor y también impide que se absorba por la vasoconstricción la toxina. Y eso ya vamos a tener presente para todos los otros casos. Por eso que la primera medida en la casa, en el hogar, es hacer frío, liar hielo con una toallita y ponerle ahí sobre la zona de la picadura. Entre tanto se le lleva a un centro asistencial para darle, si hace falta, algún analgésico, un antiinflamatorio, un antibiótico, a ver si tiene la vacuna antitetánica, porque a veces estos animalitos están arrastrados por el suelo y pueden tener esporos tetánicos y pueden, por su picadura, los que pueden inocular un Clostridium tetani y después de 2 semanas, 3 semanas desarrollan un cuadro de tétano. Por suerte hoy día la mayoría de nuestros niños pequeños ya por obligación los padres les llevan, porque hoy día inclusive la ley les protege mucho, a los centros vacunatorios y ahí se les aplica la famosa triple bacteriana, de DPT, difteria, pertussis y tétano, antitetánica, antitoconvulsa y antihistérica. Pero hoy día ya hay una hectavalente que ya cubre más espectro en cuanto a la inmunidad. Bueno, pero en comparación a este 1000 pies existe el otro. Los nombres científicos son largos en latín, doble o triple a veces, entonces vamos a llamarle el término vulgar corriente folclórico acá que utiliza nuestra gente de campo, porque la realidad es que la mayoría de estos accidentes ocurren en las zonas rurales, más que nada, pero puede ocurrir muy bien en la zona urbana, porque sobre todo en estas épocas de mucho calor es donde estos animalitos salen sobre todo a la noche a buscar alimento, ¿verdad? Y entonces siempre queda en la cocina, en el comedor, alguna miga de pan, de galleta que quedó y le sirve cualquier resto de alimento que quedó por ahí. Y lo mismo que las cucarachas. ¿Quién no tiene cucaracha en la casa? Bueno, entonces, en comparación al 1000 pies está el otro, el 100 pies. Este sí ya es de un color ceniciento y ya tiene, no es que tenga 100 pies tampoco, tiene ahí a lo mejor 20 patitas, pares de patitas, ¿verdad? El otro tiene 30 o 40, un poco más, pero la gente acuñó ese término 1000 pies y 100 pies. Y este 100 pies sí ya tiene en la cabeza un par de glándulas venenosas que terminan con un aguijón como una tenaza que aprieta esas dos, ¿verdad? Vamos a decir, esas dos espículas como dos agujas con la cual inyecta ya sí la sustancia química venenosa que puede llevar a producir, en primer lugar, lo más importante, un dolor muy intenso, ¿verdad? Que llega a veces hasta producir un cuadro chocante, el dolor intensísimo, y si uno es alérgico ni qué decir. Y siempre quedan los dos puntitos del aguijón ese con el cual clavó e inyectó su veneno. Este sí ya puede dar trastorno
¿verdad? Que pueden llegar inclusive al sueño anafiláctico con hipotensión arterial, con pulso, respiración acelerada, en fin, y termina dando un síndrome de disfunción multiorgánica, etcétera, y que puede llevar a la muerte final si es que no se actúa rápido. Y en estos casos, casi siempre, por no decir siempre, se encuentra el animalito, ¿no? Lo matan, te traen inclusive en una botellita ahí con alcohol o con lo que sea. Y entonces tú tienes hecho el diagnóstico de certeza porque ve ahí al cuerpo del delito. Pero hay que actuar rápido. Mientras tanto en la casa no hacer nada. Eso agarrar y cortarle ahí en un lugar donde le picó y chupar la sangre, no sé. ¿Qué es lo que va a chupar? Nada, si ya se fue el veneno. O poner torniquete y que le hacen a veces isquemia y llevan a más daño que otra cosa. Entonces, hielo local por la anestesia y por la vasoconstricción que impide la absorción masiva del veneno. Y ahí lo primero, sobre todo, si ustedes encuentran que tiene un principio de shock, está ahí con una hipotensión, frío, pulso rápido, una taquicardia, una respiración, etcétera, todo eso es, ahí hay que actuar rápido, medida heroica. Y en primer lugar, nada de antialérgico, adrenalina, y ese según necesidad se hace. Por supuesto que a un niñito no le vamos a hacer una ampolla entera, ni tampoco intracardíaca, depende si se está muriendo boqueando, sí, ¿verdad? Pero si es inicial el cuadro chocante, entonces se le hace ahí intramuscular, un cuarto de ampolla, de esa ampollita que creo que tiene 1 centímetro cúbico, ¿verdad? Si a un adulto se le puede hacer media ampolla o más, inclusive, y eso se puede repetir si hace falta. En segundo lugar, rápido, hidrocortisona, altas dosis, 500 a 1000 miligramos de hidrocortisona, ¿verdad? Inyectable, por supuesto, ¿verdad? Y recién en tercer lugar, dejen los antihistamínicos antialérgicos. No al revés, como hacen muchos, comiencen con antihistamínico, antialérgico. No. Primero adrenalina, segundo hidrocortisona, tercero el antihistamínico. Aparte de las otras medidas de soporte, por supuesto, hay que agarrar una vía, si se puede, una vía central ya hoy día y poner líquido, etcétera, etcétera, porque puede necesitarse, en casos más severos, una vía óptima ya para inyectar por vía endovenosa directamente. Bueno, ese es el 100 pies. Después tenemos la clase de los aracnoideos, porque se le llaman así, parecidos a las arañas, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez nosotros a los ácaros, a los escorpiones o alacranes y a los las arañas. Y luego recién están los insectos, otra clase aparte. Entre los ácaros, la garrapata, vamos a dejar de lado, el otro que es el más importante desde el punto de vista médico, que se ve con más frecuencia, el Sarcoptes escabiosi, la escabiosis. Ese es muy contagioso y es contagioso en el sentido que se muda de un individuo a otro. Cuando en la sala uno prácticamente todos tienen que utilizar el mismo tratamiento con benzodermol, ¿verdad? Benzoato de bencilo en jabón, bañarse con ese y después secarse y ponerse la loción por todo el cuerpo y repetir al día siguiente o ese mismo día, las 12 horas después, varias veces, cortar el pelo, etcétera. La sábana, la funda, todo eso, lavar, poner al sol, planchar bien, porque esos artrópodos, esta escabiosis, esta sarna, y como le dicen, están metidos a veces entre la costura de las ropas interiores o de la sábana, etcétera, y así nomás no se los puede aniquilar del todo. Entonces hay que hacer una buena, hacer hervir, después solear bien y después plancharlas bien para volver a usar. Los colchones sí se ponen al sol, etcétera. Y como les digo, al individuo hacerle el baño con el jabón, ese benzoato de bencilo, el benzodermol, el nombre comercial que hay en plaza, y hay muchos otros nombres. Y luego de bañarse, ponerse la loción. Y repetir eso 2 o 3 veces, cortar el pelo, las uñas cortas, todo eso, esa medida de higiene. Cuando aparece uno en las salas, casi todos están adquiriendo eso del vecino en la cama de al lado, la enfermera que tocó, el médico mismo, porque se mete ahí en las zonas interdigitales a veces la hembra fecundada y es la que hace surco, va poniendo huevo, y eso da sobre todo con el calor de la cama a la noche,
sobre todo cuando uno va a dormir, una picazón, pero extraordinaria, ¿verdad? Que uno se rasca, hasta hace todas escoriaciones, tanto que le agota este picor generalizado. Es más, en algunos individuos inmunodeprimidos y alcohólicos, esos abandonados por ahí, con mala higiene, existe una variedad que se llama sarna de Noruega. Ese sí que afecta a todo el organismo, de cabeza a pie. Hemos visto algunos casos en el hospital infeccioso, por eso más les comento. Todo lo que comentamos nosotros lo hemos vivido, no es que estamos repitiendo acá lo que en los libros, porque lo que nosotros vamos a encarar y hacer énfasis más que nada es lo que vemos acá en el país, en el Paraguay, ¿verdad? Y que hay acá. Hay muchos otros que no lo vemos acá, pero vamos con lo que tenemos acá, ya tenemos para divertirnos por varios minutos. Bueno, después de los ácaros están los escorpiones o alacranes. Sí que hay dos variedades acá, ¿no? Ya les dije el nombre, Botrytis vittatus es uno y el otro Titus huayensis. Los dos son alacranes, los dos son escorpiones, uno es más grande, uno un poco más chico, van a tener unos 5, 8 centímetros de largo, a veces son vivíparos, o sea que ponen huevos las hembras y después de esos huevos salen sus hijos, ¿verdad? Y tienen una cabeza, un cefalotórax, vamos a decir, la cabeza da unido al tórax, un abdomen y un posabdomen. Y en el posabdomen está la cola. Y en la cola al final está una glándula venenosa, por eso que ahí viene ese famoso dicho, en la cola está el veneno. Y esa glándula ponzoñosa termina en un aguijón. Y esa cola ellos agarran a la víctima, a su presa, de la cual se van a alimentar con los dos palpos anteriores, o sea, como tenazas, le aprisionan allá a la víctima y doblan su cola y ahí le clavan y le introducen, le inyectan el veneno. Muy doloroso, que puede llevar al shock anafiláctico y vas a encontrar un solo puntito donde es como una espina, una agujita, algo que te clavó. Coloradito, un poco tumefacto, chiquitito, pero el dolor es lo más importante. Ya les repito, si es muy alérgico ese individuo, como muchas veces ocurre que son niños pequeños, inocentes, los que ven a veces y creen que es un juguetito y van y tocan, o le pisan a veces de noche, así en el calor, descalzo, en zapatilla, por ahí, o meten la mano ahí en algún escondite, ahí algo, ¿verdad? Buscando, no sé, o limpieza del patio, lo que sea, y por ahí ocurren estos accidentes. Generalmente todos estos artrópodos son, vamos a decir, tienen fobia a la luz diurna del sol. Entonces, durante el día están escondidos en lugares oscuros, ¿verdad? Y frescos, y a la noche salen a buscar para su alimento. Por eso es que la mayoría de los accidentes, como vamos a ver de todos estos animales venenosos de acá del Paraguay, ocurren más que nada a la hora de la tardecita, eso de las 6 de la tarde, a la noche, las 9, las 10 de la noche, etc. Pero eso no quiere decir que de día no se pueda ver, se las hay. Cuando uno se pone a limpiar la casa, la piecita del fondo de depósito, donde tiene todos sus cachivaches por ahí removiendo, sin querer uno mete la mano y por ahí le pica en el dedo, en la mano, o en el pie, si está descalzo, o con zapatillas, etcétera, etcétera. Entonces, estos alacranes dan casi el mismo cuadro clínico que dan el 100 pies. Pueden llegar al shock anafiláctico, pueden matar, pero lo que sí o sí en todos los casos es un dolor muy importante, que llega a veces hasta la raíz del miembro. Si te picó en el pie, en el dorso del pie, en uno de los dedos, en el talón, en el tobillo, te duele hasta ahí, hasta la ingle, O si es en la mano, te duele hasta el hombro, un dolor intensísimo. Es un dolor, como dicen algunas bromas sarcásticas, exquisito. El dolor exquisito, no, algo que sea masoquista, no, bueno, es importante. Hay la misma cosa que lo que estábamos diciendo para las picaduras de 100 pies. Adrenalina, primero. Segundo, calmar el dolor, anestésico local. Bueno, la adrenalina sí se justifica, no hay que a todos les va a poner adrenalina también, ¿no? Por favor, si vos ves que está entrando en shock,
Y vos te das cuenta, eso por el examen físico, tomarle el pulso, que ya tiene filiforme ahí, con taquicardia, con una respiración aumentada, tiene su oración fría, etcétera, presión baja, etcétera. Bueno, te está chocando, y entonces rápido ahí le hace adrenalina, sí, una vía ya, le manda suero. Y ya con esa vía vos podés introducirle por vía endovenosa directo, ya. Después los otros fármacos, porque van a necesitar cubrirle con un antibiótico, porque eso se puede infectar, más aún si es un diabético descompensado, o un niñito, o un adulto, adolescente, etcétera. Todos esos factores hay que tener en cuenta. Después, la vacuna antitetánica, por supuesto. Pero la otra cosa que los familiares te van a acosar más rápido, por favor, el dolor, anestesia local. Anestesia local ahí, infiltrarle en el lugar de la picadura, que vos vas a ver dónde es. Te va a mostrarlo acá y vos vas a ver el puntito rojito ahí. Ahí le infiltras, ¿verdad?, un poquitito de silocaína. Pero ojo, no mucho, porque ustedes saben que eso puede producir una arritmia también en dosis muy altas si le das. Entonces, le hace medio centímetro cúbico y después si no le pasa, le hace otro poquito a los 20, 30 minutos si no prendió esa anestesia, le hace un refuerzo chiquitito, pero mientras tanto ya le hace un analgésico por vía endovenosa porque ya tenés la vía, ¿verdad? O intramuscular, si hay que no encontrar la vena rápido. Y después hidrocortisona, si es que está entrando en shock. Y por último, el antihistamínico. No al revés, no comenzar con antihistamínico. Primero calmar el dolor, anestesia local. Segundo, adrenalina, si te entra en shock, después hidrocortisona. Y por último, el antihistamínico. Aparte le tenés que cubrir con antibiótico. Tenés que darle un analgésico para que siga tomando la casa porque va a pasar el efecto de la anestesia en 2 o 3 horas y le va a doler otra vez. Y que ponga hielo en la casa localmente y que tome un antibiótico, ¿verdad?, un betalactámico, y eso por un par de días, ver cómo está su inmunización antitetánica, puede ligarse un tétano. De manera que todo eso ustedes tienen que prever. Y luego ya tenemos el grupo de los arácnidos. La picadura de las arañas en forma genérica se dice araneísmo. Hay muchísimas, cientos de arañas, pero acá vamos a referirnos a los más frecuentes e importantes, ¿verdad? Y las arañas, nosotros no somos acá biólogos para estar clasificando, no nos interesa, solamente tenemos que, porque hay muchísimas, esa común y corriente que quien no tiene en su casa por el techo que hacen una telaraña, esas generalmente no son venenosas. Y el otro famoso araña pollito, ñandú caballú, que le dicen que son muy grandes, todo peludas, que te asusta luego cuando ves. Dicen que los indios antes cuando encontraban eso toldería, uno de ellos se mudaban, ¿verdad?, se iban a otro lugar a vivir, a alzar sus aldeas. Así era la filosofía de estos indígenas antes, se cuenta en la historia. Bueno, la araña lo que tenemos que ver, pero eso es claro, vos no vas a estar pues, en ese momento en la picadora viendo si tiene o no tiene. El quelícero central se llama ese par de aguijones que tiene adelante en la cabeza, que es como 2 agujas, como una tenaza con el cual te clava y te inyecta su veneno. Ahora bien, atenti, el que tiene el quelícero central en forma vertical, así los dos juntos, pareados, eso en general no son venenosas para el ser humano. Las que sí tienen el quelícero central en forma horizontal, no vertical, sino horizontal como una pinza, como una tenaza, esas sí, esas te aprietan sus 2 quelíceros y ahí te inoculan su veneno, ¿verdad?, que tienen en contacto con ese quelícero ya con la glándula ponzoñosa. Bueno, hay lo práctico acá en Paraguay, muy común, el famoso Phonopterapha, vamos a dejar el nombre científico, ñandú pacoa. Ñandú, araña y pacoa, porque generalmente están en los cachos de banana. Y el campesino, ¿verdad?, o los que se dedican al cultivo de la banana, hoy día como una industria que se exporta mucho inclusive, a veces estas arañitas están metidas entre los cachos de banana. Son arañas pequeñitas, chiquititas,
y uno no las ve. Y entonces el campesino va y corta el cacho antes que se madure del todo, porque si no tienen miedo que vengan los pajaritos y le picoteen todo y ya se fundió su cacho, así, ¿verdad? Entonces guían en el famoso sobrado o en un lugar, un depósito, en donde tratan de que no esté al alcance de las aves, que son los que vienen a alimentarse. Por eso es que la mayoría de nuestra gente, ¿verdad?, hace alusión al famoso ñandú pacuá le picó en el cacho de banana cuando estaba cortando o cuando llevaba a la casa, al depósito, etcétera, etcétera. Ese da dolor importante y prácticamente más nada, en general, salvo que sea muy alérgico, pero dolor importante. Entonces hay que hacer ahí una inyección de anestésico local y ver también si por ahí no entra el shock, ¿verdad? Un shock anafiláctico es raro, más es el dolor. Ese es el ñandú pacoa. Después está otro que se llama la licosa eritrognata, la enfermedad licosismo. Es la araña esta que hay generalmente en los pastos, en los jardines, en la época de calor, cuando uno sale a regar ahí con la manguera en su jardín, y sobre todo así descalzo, con zapatillas, es así. Entonces por ahí, con el agua y el calor a la tardecita, a las 6:30, 7 de la tarde, ahí con el calor y el agua, salen y te pican dentro del pasto. Y ese sí produce un poco de dolor, pero muy poco más. Lo que produce es un proceso inflamatorio con necrosis ahí a nivel donde te picó. Y esa necrosis se forma luego una costra negruzca que cae y queda una úlcera. O sea, como una puerta de entrada para cualquier infección. Por eso hay que cubrir con antibiótico, vacuna antitetánica, etc. ¿Verdad? Pero calmar el dolor, ¿verdad? Y si entra en shock anafiláctico, pero cosas raras en esto, ya le dije, adrenalina, hidrocortisona y después antihistamínico. Bueno, después llegamos al otro, al loxoceles. Es el nombre científico, loxocelismo, la enfermedad. Esta sí es la araña, una de las más temidas, porque puede dar dos reacciones muy importantes en el ser humano. Uno, hemólisis, o sea, una anemia hemolítica. Y ahí, al producirse la hemólisis, verá, la hemoglobina se cinde, se divide en la globina por un lado y el N por otro lado. Y el N el que luego va y va a dar el color, la ictericia, ¿verdad? Y ahí viene. Y no solamente eso, sino que ese va a eliminarse por la vía urinaria y ahí puede dar una nefropatía tubular aguda, o sea, una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Aparte del dolor, hemólisis, insuficiencia renal, toque renal, esos tres. Pero por suerte no tenemos muy a menudo acá en Paraguay. Lo que sí tenemos mucho, lo que más se internó en nuestro hospital, y está todo documentado esto, es la Latrodectus mactans, se llama. El latrodectismo, la enfermedad que produce, y que nosotros lo conocemos vulgarmente como la famosa viuda negra. Porque es una arañita negrita que si vos le das la vuelta hacia el abdomen, que es la que recta por el suelo, ¿verdad?, tiene una mancha roja en forma de reloj de arena. Es muy característico el sello patognomónico de que es una viuda negra. ¿Y por qué lo de viuda negra? El folclorismo dice que el macho muere cuando la cópula, y lo que pasa es que una parte de su cuerpo pierde ahí, por eso es que después el macho muere y la hembra quedó fecundada y pone sus huevos. Y estas sí hay muchos, debajo de los asientos, estos de los bancos, en las plazas, en los inodoros, etcétera. Y esta sí amerita, inclusive es una de las que más hemos internado, tiene un trípode muy característico. Produce un cuadro muy parecido al tétano, una contractura generalizada, simula casi un tétano, generalizada de todos los músculos esqueléticos. Segundo, una gran sudoración, donde se pierde el líquido y el electrolito. Por ende, amerita hacerle una corrección de ese desequilibrio hidroelectrolítico. Y en tercer lugar, un cuadro de hipertensión arterial. Entonces hay que internarle para bajar la presión arterial, para hidratarlo y para tratarle con un medio relajante para la contractura. Ese es el motivo del cual solemos internar y son los más numerosos casos que hemos visto en el hospital.
la viuda negra. Bueno, luego vienen ya los insectos. Y bueno, los insectos, vamos a citar solamente los venenosos, que son los más importantes y que hemos visto casos fatales por las picaduras de estos himenópteros, las abejas o avispas. Pero no solamente ellos son peligrosos, a veces un individuo que está como alérgico, las hormigas, el ácido fórmico que tienen, también pueden ocurrir casos graves, severos, ¿verdad? Y después tenemos las larvas de las mariposas, el zoo ese que está por los helechos, por las plantas ornamentales de jardín, que a veces a las amas de casa cuando van y cortan ahí sus flores, sus hojas secas, etcétera, por ahí le encuentran el gusanito muy peludo, pero que adelante tiene como dos antenas, como dos agujas rígidas y que se rompen a veces ahí en la piel de uno, le clavó y ahí sale un líquido cantaridina, que es el que produce una reacción, ¿verdad?, de mucho dolor, tumefacción, inclusive, ¿por qué no?, hasta shock anafiláctico. Entonces, esa es vamos a decir, la larva de las moscas, de las mariposas. Mira, otro de los insectos que pueden producir, que vemos cada tanto, a veces también por descuido, abandono, el individuo, mala higiene, etcétera, alcohólico, desnutrido, diabético, etcétera, las moscas, la Dermatobia hominis. Hay muchas variedades, pero vamos a citar esa, uno, el nombre científico de Dermatobia hominis, la mosca, el verú, como le dicen en guaraní. Esa deposita sus huevos en la piel y da la miasis primaria. En tanto que si otro insecto, un mosquito o cualquier otro viene y deposita ahí el huevo, o la misma mosca deposita el huevo de esa mosca en una lesión previa de la piel, una úlcera, una coliación, ahí se produce la famosa ura o miasis secundaria, ¿verdad? Porque hay una lesión previa de la piel. En cambio, en la primaria no hay tal lesión previa de la piel. Ahí puso su huevo y ahí salió del huevo la larva, la famosa ura que le dicen, el gusanito, ¿verdad?, que se reproducen porque ponen muchos huevos, pues, y salen muchas larvas. Y famoso la ura, que pueden entrar en la nariz, en la oreja. Hasta hay casos que se citaron increíbles en la literatura mundial y atravesaron por uno de estos agujeros de la base del cráneo, ¿verdad? Estos agujeros rasgados, por donde pasan ahí los vasos, los nervios, entraron hasta el cerebro. Hay casos inverosímiles, difíciles de creer, pero que está descrito en la literatura mundial. Acá eso no tuvimos eso de localización a nivel cerebral, pero sí en la nariz, en la oreja, en las úlceras, esta enfermedad de Fournier, ahí en esa celulitis del periné, etcétera. Son lugares donde estas larvas se alimentan de ese tejido necrótico. Por eso que inclusive van a ver que hay casos citados en la literatura, y acá también se hace, ponen en las úlceras, ¿verdad?, para no estar haciendo todos los días una cura plana y limpieza con tijera y sacando la parte necrosada, que el gusanito la larva es la que está comiendo, hay toda esa parte necrosada. Cuando comió todo eso ya hay tejido nuevo ahí que está tratando de, ¿verdad?, producir una cicatriz, de reparar esa lesión. Ahí entonces es cuando le sacamos todos estos gusanos, o algunos ya se cayeron al suelo y ya se transformaron en la mosca adulta. ¿Ven cómo es el ciclo evolutivo de estas moscas? Los dípteros. Dentro de estos dípteros, y eso vamos a dejar para otra clase porque si no va a ser muy larga ya, para otra charla, están los insectos. De ahí tenemos que ver los flebótomos caracea, que son los vectores de la leishmaniosis. Leishmaniasis ya cutánea mucosa, por la Leishmania brasiliensis, o leishmania visceral, que suele ser producida por la Leishmania chagasi, que no tiene nada que ver con la enfermedad de Chagas, pero fue Chagas el que describió también, Carlos Chagas, por eso se llama Leishmania chagasi, o también conocida otra especie, la Leishmania infantum,
porque se da más a menudo en los niños que en los adultos, esta forma de leishmaniasis visceral, cuyo reservorio acá en nuestro país, sobre todo, más que nada, es el perro, ¿verdad? Que tienen a veces en la casa y que vino y le picó flebótomo y le inoculó ahí esta leishmania chagas o infantil y hace un proceso inflamatorio a nivel del hocico, la boca, la lengua, la oreja, y de ahí es que el mosquito viene y le saca el parásito y lleva y le puede picar a un ser humano y le transmite la forma visceral, que es mucho más grave, más seria, porque afecta a los órganos vitales, hígado, vasos, etcétera, y hay casos fatales, hay casos fatales. Bueno, es el flebótomo. Después tenemos el otro grupo de los anófeles. Ahí son los que transmiten los vectores de la malaria o paludismo. Pero acá tenemos por suerte el falciparum y el vivax, que da la fiebre terciana benigna, el vivax, y la terciana maligna, el falciparum. ¿Por qué maligna? Porque suele dar cuadro de vasculitis encefálica que pueden llevar inclusive a la muerte, ¿eh? Cuadro encefálico gravísimo por vasculitis a nivel cerebral. Es mucho más serio esta forma de la falciparum, de la leishmania. Y eso, el técnico de CENEPA hace el diagnóstico en esas zonas endémicas allí donde hay bosque, y temperatura y humedad, que es óptimo para su desarrollo de estos Plasmodium falciparum y el vivax, que están en los animales ahí de la selva, del bosque, ¿verdad? Y de ahí es que el mosquito trae a la zona urbana y pica al ser humano y le transmite. Bueno, o del perro que doméstico hay en la casa y que se ligó la leishmania. Y luego tenemos el otro, que es el que está actualmente de moda acá entre nosotros, el Aedes aegypti. Y este sí que transmite una serie de llamada arbovirosis, porque es arbovirosis porque de artrópodos, y virus porque es un virus transmitido por un artrópodo, la picadora del famoso Aedes aegypti. Hay muchos otros Aedes, pero el aegypti es el más frecuente acá en nuestro país al menos, ¿verdad? El Aedes aegypti. Y este se puede transmitir. Enfermedades que antes nosotros no teníamos acá en Paraguay. En la década del 70, por ahí más o menos, recordamos que hubo una epidemia en el Brasil y de ahí pasó la frontera y llegó a quedarse con nosotros. Ya lo tenemos en forma endémica. Constantemente en la época de verano, cuando hay muchos mosquitos, etcétera, etcétera. El Aedes aegypti, ¿verdad?, que tiene su característica, porque nosotros no vamos a hacer entomología, acá no somos especialistas en estudiar los insectos, pero a grosso modo tenés que saber que un mosquito, ¿verdad?, que tiene unas patitas como unas rayitas amarillitas y negras, etcétera, y que pica sobre todo a las horas del atardecer o al amanecer más que nada, y te inyecta el virus del dengue, que hay 4 tipos, serotipos 1, 2, 3 y 4. Algunos ya por ahí hasta dijeron que hay un quinto, pero vamos a los 4 clásicos que hay. Bueno, o sea que uno puede llegar a tener 4 veces dengue. Una vez te ligaste el tipo 1 y te creaste anticuerpos para ese tipo 1, pues el tipo 2, 3 y 4 son susceptibles a esa picadura otra vez. Por eso que hay gente que te va a decir, yo tuve 2 veces, 3 veces dengue y nunca me hizo nada de daño muy grave, ¿no? A otros les llevan la primera vez. Hemos tenido gente muy conocida, muy famosa acá, inclusive colegas que murieron por dengue, ¿eh? Entonces, es una cosa seria. Hay acá 2 cuadros muy terribles. Uno, el más leve, diríamos, el dengue clásico, con esa fiebre, dolor mioartrálgico generalizado, por eso se le llama fiebre rompehuesos también en algún lugar, porque simula a una fractura, cuando te fracturan ese un dolor intenso ahí, bueno, más o menos así, y al nivel de las articulaciones, y por eso se le conoce con ese nombre en algunos lugares, fiebre rompehuesos, dengue. Bueno, y que da la fiebre bifásica 3, 4 días, después hace una pirexia, otros 2, 3 días, uno cree que ya se curó, pero vuelve a subir otra meseta febril en una segunda etapa,
y luego de 3, 4 o 5 días desaparece. Concomitantemente puede tener algunos exantemas en los miembros, sobre todo inferiores, así como pequeñas ronchitas que pican y son molestosas, ¿verdad? Y molestan, pican, duelen un poquito, pero más que nada pican y molestan y uno quiere rascarse y por ahí puede contaminar con algún estreptococo, estafilococo y hacen una celulitis y después se complica. Entonces hay que cuidar ese detalle. El diagnóstico, en primer lugar, como todas las cosas de la medicina, la historia, la narración cronológica, qué es lo que te pasó, y ahí le preguntáis, vos tenés que pensar, no hace falta que seas especialista, sos un médico, tenés que saber que existe una enfermedad, y ahora con el calor, sobre todo, a pesar que en cualquier época del año, pero más aún en el calor, por esta invasión de los insectos en ciertas horas, etcétera, etcétera, hay que cuidarse de eso porque hay brotes a veces epidémicos cada tanto, ¿no? Felizmente la mayoría son la forma clásica y algunos que otros llegan al caso del famoso dengue chocante hemorrágico que da un síndrome de disfunción multiorgánica para llevarlo a la muerte finalmente, ¿no? Es un cuadro, un síndrome de disfunción multiorgánica, alguna vez vamos a tocar ese tema, gravísimo, por supuesto que como les digo, muchas veces termina con el óbito del paciente, ¿no? Grave. Bueno, aparte del dengue, hoy día ya, inclusive ya tenemos una vacuna nueva, última que apareció de los japoneses, que cubre contra las 4 cepas, ¿verdad? Y que se aplican con dosis de refuerzo y entonces ya las tenemos acá. Bueno, pero la profilaxis siempre, tela metálica, poner estos piretroides, repelentes, evitar el periodo de incubación es largo. No haya que creer que un mosquito le picó a ese otro que tiene dengue y me picó a mí ya enseguida me va a manifestar. No, tiene 10 días por lo menos un periodo de incubación. Primero los 10 días se va del mosquito, se va, que chupó la sangre de un enfermo, se va a su intestino, a su aparato digestivo. Y de ahí surge un proceso, ¿verdad?, evolutivo de más o menos 8 a 10 días y de ahí vuelve a las glándulas salivales y ahí recién la mosquita, porque es la hembra la que es hematófaga, que necesita chupar sangre sí o sí porque necesita combustión, energía para la ovoposición, y entonces por eso es que se vuelve hematógena. El macho que realmente chupa frutas, sustancias orgánicas en descomposición, etcétera, flores, lo que sea. Pero es la hembra, la mosquita hembra anofelina, es la vectora, la que transmite el dengue, ya sea el clásico o el hemorrágico chocante gravísimo. Bueno, dentro de este grupo de insectos, de los Aedes, también puede transmitir el famoso chikungunya y luego apareció también el Zika. Todos ellos fueron importados. Acá no teníamos antes eso. Ya les digo, apareció primero el dengue, ya por la década del 70, más o menos, cuando hubo una epidemia grande en el Brasil que mató a una cuanta gente ahí. Y después vino hacia acá, y acá también causó estragos, ¿verdad? Y se internaron muchos casos, y bueno, algunos con óbito, otros sortearon, ¿verdad?, ese obstáculo. Y bueno, y después entró el chikungunya. Y el chikungunya, y después entró el Zika. Z-I-K-A, Zika. Ese sí que puede dar trastorno si es una mujer embarazada que en la fase aguda, si le picó el mosquito, puede dar inclusive trastorno en su bebé, con trastorno de microcefalia, etcétera, un retardo psicomotor, o aborto, o mortinato, etcétera, una serie de problemas. Pero el cuadro clínico en sí es igual al dengue, o sea, una mioartralgia generalizada, cefalea, dolor retroocular, el exantema que puede aparecer, y casi igual que el dengue. Solamente que el dengue lo que tiene es que la forma esa chocante hemorrágica es grave. Esa mató a mucha gente. A mucha gente mató, es gravísima. Bueno, en terapia, por supuesto, eso ahí ya vamos a hablar con los terapistas cómo actúan. Y ahora tenemos en puerta, ahí en cualquier momento va a entrar el otro, el oropouche, y está el otro, el mazaro, no sé qué. Hay 2 o 3 virosis más que se están descubriendo allá hacia el norte de América, Colombia, Venezuela,
ahí por el mar de las Antillas, Centroamérica, Ecuador, la Amazonia, y que están mirando hacia el sur de a poquito, y van a llegar el mapuche, el oropuche y el otro, el mazara. Bueno, son otras variantes, pero son todos arbovirosis, porque son transmitidas por la picadura de este mosquito, esta anofelina, perdón, no Aedes aegypti, la hembra. Bueno, eso es con relación a los insectos, pero hay los otros insectos que les dije, los himenópteros. O sea, los himenópteros, acá tenemos las abejas y las avispas, y eso hay gente que se dedica en forma industrial a producir la miel de abeja, y tienen sus panales y lo hacen en forma industrial. Y por supuesto, a veces tienen picadura y crean ya una cierta inmunidad de tanto que son picados muchas veces, pero lógico es que trabajan con una camisa más larga, con cubiertos con caretas especiales, etcétera, cuando van a manipular ahí estos, ¿verdad? Estos cajones donde se producen la miel. Bueno, pero a veces tenemos también los niños pequeños que van y encuentran por ahí por un árbol el famoso panal de abeja y le tiran con cualquier piedra o palo y ¡ja! Ahí sale la abeja y vienen y te pican en enjambre. ¿Y cuánto? 20, 30 juntos te inoculan una cierta cantidad de veneno. A lo mejor juntando todos los 20, 30 son como 10, 20 centímetros cúbicos. Y lógico que hemos visto casos fatales. Llegaron al hospital ya muertos por picadura de enjambre de la famosa abeja africana, que se le dice. Pero está la otra, la avispa, la reina que hace la fabricación de la miel. Eso también. Y dentro de estos insectos venenosos también el ácido fórmico de las hormigas que te inyectan. Y bueno, eso es en cuanto a los insectos. No sé si vamos a continuar. En otra clase vamos a hablar de los ofidios y peces, batracios. Está bien ya, ¿eh? Estás acá.